Vamos a empezar. Pues, entonces, este es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? El nombre grande es movimiento rectilíneo uniformemente. Si solamente paráramos acá, ¿no? Y quitáramos esto, sería movimiento rectilíneo uniforme, o sea, sería lo mismo que hemos visto la vez pasada, ¿no? Un movimiento en línea recta donde la velocidad pues siempre se mantiene constante, la dirección también, ¿no? Entonces, bueno, cuando decimos la velocidad constante, si hablamos vectorialmente, pues ya se implica que la dirección no va a cambiar tampoco. Pero cuando hablamos de movimiento rectilíneo uniformemente variado, acá quiere decir de que el movimiento va a ser prácticamente el mismo, en línea recta, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que va a variar? ¿Qué es lo que va a variar? Pues lo que va a variar va a ser la velocidad. ¿Ok? La velocidad es lo que va a variar. La velocidad pues no va a cambiar en el sentido, ¿no? En la dirección no va a cambiar, pero sí va a cambiar en magnitud. ¿Ok? El cómo vaya a variar, pues dependerá del caso, ¿no? Puede haber casos en los que la velocidad empiece a ir aumentando o tal vez esté bajando, ¿no? Cada caso tiene su nombre en particular. Aquí en este movimiento se agrega un elemento más, que es, a ver, ¿cómo se llama ese elemento más? Ese elemento adicional que entra en este movimiento, ¿no? En comparación con el MRU, ¿no? Del MRU al MRV hay un elemento más del movimiento que se incorpora. ¿Cuál es ese elemento? A ver, dígamelo ahí. Pues aquí, como por ahí dicen, ¿no? Normalmente en el MRU tendríamos la velocidad, tendríamos el tiempo y tendríamos pues el desplazamiento. ¿Ok? ¿No? El desplazamiento que según el sistema internacional siempre lo trabajamos en metros. El tiempo, pues por lo general, siempre lo vamos a estar trabajando en segundos si estamos en el sistema internacional. Y pues tenemos la velocidad. Pero esta vez pues vamos a hablar ya no solamente de una velocidad, sino vamos a hablar de una velocidad inicial y de una velocidad final. Pero ¿quién causa la variación de la velocidad para que haya una velocidad distinta al inicio y al final del movimiento? ¿Quién la causa? Pues como por ahí han dicho, la que la causa es un nuevo elemento que le llamamos, vamos a ponerle así de este color. Bueno, lo voy a poner para el otro lado. Que le llamamos aceleración. ¿Ok? La aceleración, la cual sus unidades serán metros por segundo al cuadrado. Vamos a hablar de ella. Esta es la aceleración. Este de aquí es el nuevo elemento. Y la aceleración, que es la que produce el cambio, pues su definición es sencilla. La definición de la aceleración es que es una magnitud vectorial, ya porque tiene dirección también, y que, o sea, que es la variación de la velocidad en el tiempo. ¿Ok? Entonces, como la aceleración es la variación de la velocidad en el tiempo, pues entonces yo lo puedo escribir de esta manera. Va a ser la diferencia de la velocidad es, ¿no? La velocidad final menos la velocidad inicial en el tiempo que ha durado. ¿Ok?
Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Vamos a ver acá un ejemplillo. Vamos a ver un ejemplillo. Pero voy a ir aprovechando esto de aquí. A ver, quiero aprovechar aquí un problemilla. Ya, vamos a ver este problemita de acá. Vamos a agarrar este problemita como un ejemplillo. Pues por ejemplo, en este problema de acá nos preguntan, ¿cuál es la rapidez final del móvil si se mueve con MRV? Aquí hay fórmulas y todo ya, pero ahorita lo que quiero explicar es el funcionamiento de la aceleración. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacerlo esto de forma analítica. Vamos a hacerlo pensando. Pues nosotros, por lo visto, tenemos un móvil. Se ha trasladado cierta distancia. Y pues, inicialmente tenía una velocidad, ¿no?, de 8 metros por segundo. Y pues queremos saber cuál es su rapidez final, ¿no? O sea, la rapidez luego de que ha pasado todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues acá lo hice, ¿no? 5 segundos. Después de 5 segundos. Y tiene una aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a ver cómo funciona este de acá. Si nos dice que la aceleración es de 4 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que en cada segundo va a ir, bueno, la velocidad va a ir aumentando 4 metros por segundo. ¿Ok? Cada segundo que pasa, la velocidad va a ir aumentando 4 metros por segundo. Por eso que dice 4 metros por segundo al cuadrado, porque este viene de este de acá. O sea, avanza 4 metros por segundo en un segundo. De aquí es que los segundos se multiplican y se transforma en segundo al cuadrado. Entonces, si la aceleración nos dice que cada segundo que pasa, la velocidad va a variar 4 metros por segundo, la pregunta es, ¿va a aumentar la velocidad o va a disminuir? Pues de eso va a depender la dirección que esté tomando la aceleración. Si nos damos cuenta, la velocidad está yendo hacia la derecha y la aceleración también está yendo hacia la derecha. ¿Ok? Si la aceleración está yendo en el mismo sentido que la velocidad, entonces la va a ir aumentando. ¿Ok? Este tipo de movimiento se llama movimiento acelerado. ¿Ok? Donde la aceleración tiene el mismo sentido de la velocidad y por lo tanto la va a ir aumentando. Si la aceleración estuviese yendo en sentido contrario, pues en vez de que aumente la velocidad va a ir disminuyendo y por lo tanto el movimiento ya no se llamaría acelerado sino desacelerado. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo es que afecta esta aceleración a nuestro móvil. Si nos dice que la aceleración, vamos a ponerla por acá, vamos a ponerla por acá, vamos a poner por aquí la explicación, ¿no? Vamos a poner aceleración de 4 metros por segundo al cuadrado, pues quiere decir que la velocidad variará 4 metros por segundo cada segundo que pasa. ¿Ok? Entonces vamos a ver, en vez de agarrar los 5 segundos de golpe, pues vamos a ver por tramos. Vamos a decir, ¿qué pasa en este segundo?
Luego, ¿qué pasa en otro segundo? Luego, ¿qué pasa en otro segundo? A ver, lo quiero hacer un poco más realista, así que vamos a hacer así. En un segundo, luego en otro segundo, luego en otro segundo, luego en otro segundo, y luego en otro segundo. A ver, quisiera que alguien me diga por qué estoy dibujando como que cada segundo que pasa avanza cada vez más. A ver, ¿por qué creen? ¿Por qué creen? Quiero que me digan eso. A ver, la razón de por qué este segundito, ahora si todos son un segundo, ¿por qué no se crían de la misma manera? Pues vamos a hacer un pequeño recordaris acá, chiquito nomás. En el MRU, cuando nosotros dibujábamos los segundos, lo dibujábamos siempre igual. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, si la velocidad aquí del móvil era de 8 metros por segundo, quiere decir que en un segundo este iba a avanzar 8 metros. Luego, por aquí, el móvil nuevamente tendría 8 metros por segundo, porque en el MRU no cambia la velocidad. Y como es 8 metros por segundo, pues el desplazamiento que va a hacer aquí, pues será velocidad por tiempo, 8 por 1, 8 metros nuevamente. Luego, cuando llegue aquí, nuevamente tendrá 8 metros por segundo, y durante un segundo, nuevamente avanzará 8 metros. Entonces, siempre, cada segundo, iba a estar realizando un desplazamiento eh, de la misma medida. ¿Pero por qué aquí no? Pues porque si la velocidad va aumentando, en cada tramito de un segundo, las velocidades que están en el interior de ahí, aunque están variando, siempre todas esas velocidades van a ser mayor a las velocidades que estaban en el tramo anterior. Por lo tanto, si simplemente lo tomáramos como un MRU, pues la distancia que esté avanzando en un segundo donde la velocidad será mayor, pues también la distancia será mayor. El desplazamiento será mayor. Entonces, vamos a ver aquí. Si aquí nuestro móvil partía con una rapidez de 8 metros por segundo, ahorita no me voy a fijar en qué tanto se ha desplazado. No, ahorita solamente me voy a fijar en las velocidades que tiene. ¿Ok? Entonces, yo voy a dibujar mi móvil en todos estos momentos, ¿no? Después de un segundo, después de 2 segundos, después de 3 segundos, después de 4 segundos y después de 5 segundos que está el movimiento. La aceleración, que es 4 metros por segundo al cuadrado, me dice que la velocidad va a variar 4 metros por segundo cada segundo que pasa. Entonces, si aquí ha pasado un segundo, pues la velocidad aumentará 4 metros por segundo, ¿no? La velocidad va a aumentar 4 metros por segundo porque la aceleración va en el mismo sentido de la velocidad. Entonces, si la velocidad era 8 metros por segundo, después de un segundo será 12. Después de un segundo, después de otro segundo, la velocidad nuevamente aumentará 4 metros por segundo. Pasando aquí la velocidad será de 12 más 4, 16 metros por segundo. Luego de otro segundo, la velocidad nuevamente aumentará 4 metros por segundo. Entonces, si eran 16, ahora serán 20 metros por segundo. ¿Ok? Luego de otro segundo, la velocidad nuevamente va a aumentar
¿Cuánto va a aumentar? Pues va a aumentar 4 metros por segundo más. Serán 24 metros por segundo. Y finalmente, luego de otro segundo más, la velocidad nuevamente aumentará 4 metros por segundo. Entonces, si era 24 metros por segundo, pues ahora será 28 metros por segundo. ¿Ok? Ahora, si nosotros imagináramos de forma media errónea, ¿no? Porque esto no es así, pero si imagináramos que esto fuese una especie de MRU, ¿no? Y, o sea, acá simplemente nos damos cuenta. Si quisiéramos medir esta distancia, este cálculo está mal, pero solamente para que se entienda un poquito lo de los espacios, ¿no? Esta distancia pues sería 8 por 1 y serían 8 metros. Luego esta distancia de acá pues sería 12 por 1, serían 12 metros, luego 16, 20, entonces ahí es donde se va notando cómo aumenta. Obviamente esta distancia no es 8 metros, no es 8 metros, ya que ahí necesitamos utilizar otros cálculos, ya que la velocidad no es constante. Cuando la velocidad no es constante, no podemos usar los mismos cálculos que MMRU. Pero bueno, de esta manera es la forma en la que la aceleración afecta a la velocidad. ¿Ok? Este es el caso de una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado en un movimiento acelerado. Entonces, si esa es la forma en la que afecta la aceleración, pues profesor, solamente eso ocurre, o sea, no ocurre ningún otro tipo de cambio. ¿Qué pasa, profesor, si la aceleración no me la dan, pero veo que la velocidad va variando? ¿Puedo calcular la aceleración? Pues claro, ya estoy colocando por aquí, ¿no? Que la forma de calcular la aceleración es la diferencia de las velocidades entre el tiempo. Por ejemplo, ¿no? En este caso de acá, en este tramo de acá, pues si yo resto las velocidades, velocidad final menos velocidad inicial, 24 menos 20 es 4, y entre el tiempo que es 1, pues sale 4, ¿no? 4 metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración. Entonces, profesor, ¿qué tanto afecta la implementación de una aceleración en las fórmulas de cálculo? ¿Ya no vamos a usar la pirámide? Pues ya no vamos a usar la pirámide, ¿no? Entonces, acá vamos a ver cuáles son las nuevas fórmulas que estaremos utilizando. Las nuevas fórmulas para el MRV. Primero, como la velocidad va a ir variando, nosotros siempre vamos a querer, tal vez si conocemos una velocidad, vamos a querer conocer la otra. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, la primera fórmula que vamos a poner es la de la velocidad final. Una forma de calcular la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. ¿Ok? Pero aquí voy a dejar indicado unas cositas. Pues, eh, aquí nosotros vamos pues voy a tratar de que todos nosotros pues trabajemos de la mejor manera. Ya ahorita no voy a tratar de no meterme tanto en el tema vectorial. Vamos a verlo simplemente a grandes rasgos, ya que todos los cuerpitos pues siempre se están moviendo a la derecha. Ya. Entonces, para ir de acuerdo al... Aquí nosotros vamos a trabajar con pura rapidez, ¿ok? Vamos a trabajar con pura rapidez. Entonces, ¿cómo yo puedo conocer la velocidad final? Pues simplemente la velocidad inicial le aumento la aceleración por tiempo. Pero esta aceleración, ¿ya?
Voy a ponerla de esta manera mejor. Nosotros vamos a tener dos casos. Una en la que vamos a utilizar más aceleración por tiempo y otra en menos aceleración por tiempo. Habrá un caso en la ¿cuándo usaremos más y cuándo usaremos menos? Pues usaremos más si el movimiento es acelerado. Y usaremos menos si el movimiento es desacelerado. Profesor, ¿cómo yo sé si es acelerado o desacelerado? Simplemente me fijo en la aceleración y la velocidad. Si la aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad, será acelerado. Si la aceleración tiene sentido contrario que la velocidad, pues será desacelerado, ¿no? O sea, si un cuerpito se está moviendo a la izquierda y la aceleración, pues, está hacia la derecha, es desacelerado. ¿Ok? Luego, ¿cuál será la segunda velocidad que veamos? La segunda velocidad, digo. La segunda fórmula. Pues la segunda fórmula, eh, vamos a poner aquí la fórmula del desplazamiento. ¿Ok? La distancia recorrida. La distancia recorrida nosotros la podremos calcular. Aquí es medio engañoso, ¿no? Porque si recordamos el MRU, la distancia era igual a velocidad por tiempo, ¿no? Ahora ya no va a ser así, ¿no? Primero vamos a utilizar velocidad inicial por el tiempo, pero aquí vamos a tener que agregar algo más. ¿Qué es lo que vamos a agregar? Pues vamos a agregar más menos, ¿no? Más menos aceleración por el tiempo al cuadrado y entre 2. Acá esto sí, esta D es desplazamiento. ¿Ok? Esta D es de desplazamiento. ¿Cuándo usaremos más y cuándo usaremos menos? Pues ya lo hemos indicado antes, ¿no? Ya le hemos indicado aquí. Pues que usaremos más y menos cuando es acelerado o desacelerado respectivamente. Aquí agregaré una formulita más, pero aquí vamos a aclarar un poquito más. Hay otra fórmula que se utiliza de esta manera. Velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Esta formulita de acá casi siempre funciona, ¿ok? Casi siempre funciona, pero hay que tener cuidado con esta formulita, ¿ok? Este sirve simplemente para recorridos, o sea, este es el recorrido, distancia recorrida, pero tiene ciertas condiciones, que las velocidades, ¿no? O sea, las velocidades inicial y final, tienen que estar en el mismo sentido. ¿Cómo así, profe? ¿Las velocidades no siempre están en el mismo sentido? Pues, pues no siempre, ¿ok? A ver, por ahí me preguntan, ¿por qué a la velocidad le pongo esta bolita de acá y le llamo inicial? Pues muchas veces se utiliza esa O por el tema de origen, ¿no? Por el tema de original. Aparte de que también representa como una especie de cero, ¿no? Siempre que ustedes vean que a algo le ponen una O chiquita, pues por lo general es, en este caso, velocidad inicial. Si yo hago así,
sería más una posición inicial, ¿no? Entonces, siempre representa al elemento inicial por el tema de origen, por el tema de ser una O de origen, ¿ok? Una O que algunos le llaman B sub cero, ¿no? O sea, por lo general es un cero a una O, lo pueden llamar como es, ¿no? Pueden decirle la del B sub cero, como decir el primero, ¿no? El primero que aparece. O le pueden llamar pues B sub O, que también vale porque es O de origen. Entonces, más por eso es que se utiliza ese cerito, ¿no? El F sí no es, no es necesario explicarlo porque es F de final. ¿Ok? Obviamente va a haber casos si tal vez ustedes, bueno, no sé si acá tal vez en el libro, en el libro también utilizan esa terminología. Hay libros que tal vez pueden utilizar el BI, ¿no? Por velocidad inicial, pero no es muy utilizado. ¿Ok? Normalmente el I se utiliza más en términos matemáticos y para otras cosas que no tienen nada que ver con inicial. ¿Ok? Siempre por lo general vamos a utilizar el o cerito como subíndice para decir que algo es inicial. Ahora, ¿por qué tengo que especificar esto así? Si tal vez alguien dice, no, profesor, pero si siempre las velocidades están yendo en el mismo sentido, ¿no? Acá en este caso todos van a la derecha. Pues lo que pasa es que en teoría siempre es así, ¿no? En teoría. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el tema de automóviles, cuando un carro está avanzando, ¿no? Y pisa el freno, obviamente la velocidad va a empezar a bajar, ¿no? Va a generar una aceleración en contra, ¿no? Los frenos van a generar una aceleración en contra, y el carro pues en algún momento se va a detener. Pero obviamente como el freno lo único que hace es ir deteniendo las llantas, pues una vez las llantas están detenidas, el freno ya no hace nada más, ¿no? Entonces se queda detenido y listo, ¿no? Pero imaginemos que eh, ese, es esa cosa que te genera una desaceleración es, es un viento muy fuerte. Entonces tú como personita estarías caminando, ¿no? Sales ahí de la puerta y empiezas a avanzar contra el viento, ¿no? Empiezas a avanzar contra el viento, estás que avanzas, quieres avanzar y avanzar, pero llega un punto en la que te llega a detener el viento y te empieza a empujar hacia atrás, ¿no? Y, y sales volando, ¿no? Entonces, en ese caso, pues la desaceleración ha hecho que tu velocidad ponte, ¿no? Imaginemos que tenía 5 metros por segundo y cada segundo que pasaba iba disminuyendo tu velocidad 2 metros. Bueno, vamos a poner acá 6. 6 y 2 metros por segundo al cuadrado en contra. Entonces, en un segundo tu velocidad ya no era 6, sino que era 4. Y en otro segundo tu velocidad no era 4, ahora era 2 porque ha disminuido 2. Y en otro segundo, pues te detienes porque tu velocidad se vuelve 0. Pero al siguiente segundo te empiezas a ir hacia la izquierda, porque la aceleración sigue actuando, ¿ya? Sigue actuando en tu contra. Sigue actuando en ese sentido, ¿no? O sea, estaba en tu contra y ahora te empieza a empujar y como ahora ya está a tu favor, ahora te va a empezar a acelerar, ¿no? Empiezas a irte con 4 otra vez y luego con 6 y luego sigues aumentando, ¿no? Con 8 y así. Entonces, cuando la aceleración sigue actuando después de que estás detenida, te va a empezar a mover hacia el otro lado, ¿no? Entonces, cuando ya tú ves un movimiento en la que tu velocidad ha cambiado de sentido, ahí ya no puedes utilizar esta formulita. ¿Ok? Ya no puedes utilizar esta formulita. Ok, y finalmente, pues, hay otra fórmula que no la voy a poner, pues, porque nunca se utiliza, casi nunca se utiliza. Son casos muy puntuales
Y tampoco la idea es que se memoricen un montón de fórmulas, no es bueno, porque luego se confunden. Es mejor que ustedes entiendan que con estas fórmulas de aquí ya se puede hacer todo lo cálculo. Y principalmente con estas dos, ¿ya? Este de acá, por lo mismo que tiene ciertas condiciones, es mejor pues usarla en últimos casos, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplillos. Vamos a ver aquí. Ok. Este lo voy a poner aquí en otro lado. Si ya lo pueden ir calculando, mejor todavía. Ok. Si me pueden ir dando las respuestas, pues mejor ya. Voy a poder poner más problemillas. Ya. Vamos a chequear acá. Ya. Vamos a ver en este problemita. Nos preguntan, calcular el módulo de la aceleración si el móvil se mueve con mRV. Pues primero, si el móvil comienza con 6 y luego termina con 18, quiere decir que está aumentando, ¿no? Por lo tanto, la aceleración tiene que ir en sentido a favor, ¿no? En el mismo sentido que la velocidad. Y ahora, ¿cómo yo puedo calcularlo? Pues puedo utilizar o la fórmula simplificada, puedo utilizar esta de acá, ¿no? De la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, o puedo usar la de acá, que es lo mismo, simplemente que está que está simplificado nada más, ¿no? O sea, esta es o sea, acá si la velocidad inicial pasa a restar, el tiempo pasa a dividir, ahí tenemos la aceleración, ¿no? Entonces, eh, lo bueno de utilizarlo de esta manera, como está acá, es que el signo de la aceleración me dirá si el movimiento es acelerado o desacelerado. ¿Ok? Este, entonces tal vez me convenga utilizarlo. ¿Ya? Vamos a ver. Y por ahora, ahí atentos, ya atentos para que luego vean en qué se han equivocado algunos y pues en los siguientes problemillas no se equivoquen. ¿Ya? Entonces acá tenemos que la aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo. Así que agarro mi velocidad final, mi velocidad final que es 18, menos mi velocidad inicial que es 6, y lo divido entre mi tiempo que es 4. 18 menos 6 es 12, y 2 entre 4 es 3. ¿3 qué? 3 metros por segundo al cuadrado porque estamos hablando de aceleración. ¿Ok? También que considero que también están escribiendo las unidades. ¿Ok? Y yo lo puedo verificar. Mira, 3 metros por segundo al cuadrado. A ver, pues mi velocidad final, que es 18, pues según la fórmula que hemos visto acá, tiene que ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no? Lo puedo verificar. Mi velocidad final es velocidad inicial, que es 6, más aceleración, que es 3, por el tiempo, que es 4. 3 por 4 es 12, y más 6 es 18, ¿no? 18 metros por segundo, como sale acá. Entonces, sí está bien esa aceleración que yo he sacado. ¿Ve? Cumple. Vamos a ver con la 2. En esta 2, bueno, pide nuevamente el módulo de la aceleración. Nuevamente, si el cuerpito comienza con 2 metros por segundo
y luego de un rato está con 8, ¿no? Entonces quiere decir que ha aumentado. Por lo tanto, la aceleración está yendo a favor, ¿no? ¿Cuánto vale? Pues igual que antes. Simplemente agarra velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Mi velocidad final es igual a 8 metros por segundo menos mi velocidad inicial, que es 2, y entre el tiempo, que es 2. 8 menos 2 es 6, y 6 entre 2 es 3. ¿3 qué? Metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? En la 3. En la 3, ¿qué pasa? Pues en la 3, las velocidades me las dan con variable, ¿no? E incluso me están pidiendo que la calcule. Y para eso me dan el valor de la aceleración y el valor del tiempo. ¿Ok? Entonces, a ver, un ratito. No, retomando. Acá las velocidades están con variables. Entonces, simplemente yo, como tengo aceleración, tengo mi tiempo y tengo mi velocidad inicial y final, pues nuevamente voy a utilizar esto de acá. Nuevamente voy a decir, mi aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Obviamente esto ya no lo puedo resolver de la misma manera, ¿no? Entonces, la aceleración la voy a reemplazar. ¿Cuánto vale mi aceleración? Pues mi aceleración vale 10 metros por segundo al cuadrado. Pero ese 10 tiene que ser igual a la resta de la velocidad final. Mi velocidad final vale 3b, menos mi velocidad inicial, que vale b. Y dividir entre el tiempo, que vale 2 segundos. Entonces, uy, entonces, este 2 que está aquí, lo pasaré a multiplicar porque está que divide a todo lo de la derecha. Por lo tanto, tendría 10 por el 2. Y esto sería igual a 3b menos b. 3b menos b es 2b, ¿no? Entonces, si yo tengo que 2b es igual a 10 por 2, que es 20, pues por lo tanto b será igual a 20 entre 2, 10. Como estamos hablando de una velocidad, será 10 metros por segundo. ¿Ok? Luego aquí en el 4 es igualito. En el 4, a ver, un ratito. A ver. Uy, 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 uy. Ya. Entonces, en este 4. En este 4 habían varias que me decían, profesor, que la aceleración no me dan la flecha. Pero como le dije, si no dan la flecha, es posible de que no sea necesario que lo den. Porque yo estoy viendo aquí que mi velocidad inicial es b y luego crece hasta 5b. ¿Qué significa eso? Pues significa que es un movimiento acelerado, está creciendo la velocidad. Para que crezca la velocidad, la aceleración debe tener el mismo sentido que la velocidad, ¿no? Entonces, el mismo problema, aunque no te dibuje la flecha, igual te lo está diciendo. ¿Ok? Igual te lo está diciendo. Entonces, ¿cómo calculo B? Pues lo calculo igualito. Tengo mi aceleración, que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial y entre el tiempo. ¿Mi aceleración cuánto vale? Pues mi aceleración vale 4. Mi velocidad final, mi velocidad final vale 5b. Menos mi velocidad inicial pues vale b. Y entre el tiempo, tiempo que vale 4. ¿Ok? Entonces este 4 que está a la derecha dividiendo todo, lo voy a pasar a multiplicar. Y 4 por 4 es 16. 5b menos b es 4b. Y si 4b es igual a 16, pues ¿cuánto vale b? El 4 pasa a dividir y 16 entre 4, pues es igual a 4. Y como hablamos de una velocidad, 4 metros por segundo. ¿Ok?
Y en este móvil, es nuestro problema 5, pues me dicen, si el móvil se mueve con MRV, calcular el módulo de la aceleración. Pues bien. Nuevamente tengo acá mi aceleración. Mi velocidad inicial era 20 metros por segundo y mi velocidad final, pues ya no tengo velocidad final, se ha detenido. Significa que es un movimiento desacelerado, por eso que la flecha me la ponen en sentido contrario. Pero igual, si yo quiero saber la aceleración, nuevamente lo calculo, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo. Mi aceleración, pues no sé cuánto es. Mi velocidad final es 0. Mi velocidad inicial es 20. Y el tiempo que ha pasado, que es 10. 0 menos 20 puede ser menos 20. Y menos 20 entre 10, se van los ceritos. Y me quedaría menos 2 entre 1, que es menos 2, ¿no? O sea, pero, ¿no? Menos 2 metros por segundo al cuadrado. Pero en sí el módulo, ¿no? El módulo es 2 metros por segundo al cuadrado hacia la izquierda, ¿ok? Hay que recordar que los módulos siempre son positivos. El menos es bueno utilizarlo para fórmulas y cosas así, o si lo vamos a utilizar de forma vectorial. Pero en sí el módulo siempre es positivo. Este signo solo nos va a indicar el sentido el sentido de la aceleración, ¿no? Que menos no significa que se va a la izquierda, sino menos significa que va en contra de la velocidad, ¿no? O sea, la flechita va, en este caso va a ir a la izquierda. ¿Ok? Entonces, este es el módulo, ¿no? El módulo. Ya, el módulo. Eh, y finalmente con este problemita de acá, pues nos dicen, ¿no? El módulo de la aceleración si el móvil se mueve con MRU. Pues nuevamente, ¿no? La velocidad está creciendo, la aceleración pues tiene que ir en el mismo sentido y pues lo utilizo como siempre, ¿no? Velocidad final menos velocidad inicial y entre el tiempo. La velocidad final es igual a 60 metros por segundo menos la velocidad inicial, que es igual a 20, y entre el tiempo, pues que vale 5. Y 60 menos 20, que es 40, y 40 entre 5, pues que es 8, ¿no? La aceleración es igual a 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y esos eran los 6 problemillas. Vamos a dejar 2 más para que aumenten su puntaje. Que nos quedan 6 minutos, por lo tanto, 3 minutos 3 minutos para que me den sus respuestas. ¿Ok? Voy a poner este de acá. Ahora sí. En este problema rápidamente nos piden el módulo de la aceleración. La velocidad aumenta, por lo tanto, aceleración en el mismo sentido. Y pues nosotros sabemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. La velocidad final es 30 menos la velocidad inicial que es 20 y entre el tiempo que es 2. 30 menos 20, que es 10, y entre 2 pues sale 5. Como es aceleración, 5 metros por segundo al cuadrado. Y aquí, en este movimiento, me dice que un cuerpo parte del reposo, o sea que tenía velocidad 0, ¿no? Tenía velocidad inicial 0. Y dice que luego de 6 segundos, la velocidad del cuerpo es 48 metros por segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la aceleración? Pues la aceleración, no sé cuánto es, pero yo sé que ha aumentado, ¿no? La velocidad ha aumentado, entonces la aceleración va en el mismo sentido. Así que la aceleración, yo digo que es igual a velocidad final menos la velocidad inicial entre tiempo, y la velocidad final, que es 48, menos la velocidad inicial, que es 0, lo divido entre el tiempo, que es 6. 48 menos 0, que es 48, y 48 entre 6, que es 8. 8 metros por segundo al cuadrado. ¿Ok?
Entonces, esa es la clase de hoy. ¿Cuál va a ser la tarea? Pues la tarea va a ser